Amén. Vamos a estar hablando un poquito sobre la soledad y cómo vencer la soledad. Vamos a leer ese versículo que se encuentra en Salmos 22, capítulo 1, donde David decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué está tan lejos de mí salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Un salmo donde David profetizaba acerca del Mesías, porque luego en la cruz el Mesías repitió estas palabras cuando le dijo a su padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Y cuántas veces hemos experimentado lo que experimentó David y lo que experimentó Jesús en la cruz del Calvario? El salmista expresaba que se sentía solo, tan solo, que sentía que Dios se había olvidado de él. Era tan grande su soledad que él sentía que Dios se había olvidado de él. Nuestro Señor Jesucristo experimentó lo mismo en el tiempo de su crucifixión. Y dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elías se desanimó después de una asombrosa victoria contra los falsos profetas de Baal. Después de haber tenido tan gran victoria y haberle cortado la cabeza a los profetas de Baal, el hombre también se sintió solo. Amén. Muchos de los grandes hombres en la Biblia experimentaron la soledad, la duda, el miedo, y hasta llegaron a pensar que Dios se había olvidado de ellos y que lo había abandonado. La realidad es que todos vamos a experimentarlo. Vamos a experimentar la soledad. Nadie se escapa de ella. Y yo personalmente no creo en aquellos cristianos que siempre andan con el aleluya, gloria a Dios en la boca y actúan como si todo siempre fuera color de rosa. Y usted le pregunta ¿cómo están? Y siempre dicen bendecido y en victoria. Y yo creo que es tiempo de ser real. No todo el tiempo estamos en victoria, aunque posicionalmente estamos en victoria, junto con Cristo Jesús y sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. En el mundo natural experimentamos desilusiones, derrotas, traiciones. Y muchas veces nos sentimos solo, a tal punto que hasta pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Alabado sea el Señor. Yo he sentido a veces que estoy sola y digo, pero Señor, ¿dónde estás? No te escucho, no te veo, no te siento. ¿Será que te olvidaste de mí? Y yo sé que yo no he sido la única la que ha experimentado eso. Hay ocasiones donde tenemos que enfrentar el silencio de Dios, pero todo tiene su propósito. Todo tiene su propósito. Pero yo creo que no tiene nada de malo ser honesto y decir, estoy pasando por pruebas, estoy pasando por situaciones difíciles. Cuando alguien nos pregunta, y si tenemos la confianza, si confiamos en esa persona, decirle lo que nos está pasando. Amén. Porque a veces las pruebas son más livianas o menos pesadas cuando son compartidas. Amén. Y la verdad es duro cargar con las pruebas y la soledad solo. Es duro.
Ayuda bastante desahogarse y pedirle a alguien que ore por nosotros cuando no sentimos que tenemos las fuerzas para hacerlo. Han habido ocasiones donde yo he llamado a mi pastor y le he dicho, ora por mí, porque verdaderamente siento que no tengo ni fuerzas para orar. Amén. Estoy dejando de ser tan espiritual para poder hablar de esta manera, porque muchas veces somos tan espirituales que presentamos una cara de que siempre estamos bien, de que todo sale bien y queremos mostrar que tenemos súper fe y tenemos que tener fe, pero hay momentos que son tan difíciles. Y es en esos momentos donde necesitamos una mano amiga. Es en esos momentos donde necesitamos desahogarnos y expresar lo que sentimos. Conozco personas que todo se lo tragan, como yo diría, todo. Pasan por sus pruebas y sus tribulaciones y no comparten con nadie. Y parecieran que en cualquier momento van a estallar, porque es tan fuerte la opresión y la carga que llevan solos que se ven muy mal. ¿Y sabes por qué? Porque yo pienso que no estamos diseñados ni formados para cargar con tantas circunstancias difíciles solos. Siempre debe de haber una persona en nuestras vidas a la que podamos confiarle nuestras situaciones. Siempre debe de haber un hermano o una hermana a la que podamos llamar en esos momentos difíciles y decirle, estoy mal, estoy pasando por situaciones difíciles, quiero contarte lo que me está pasando, dame un consejo, ora por mí. Yo lo hago. ¿Sabe por qué yo lo hago? Porque yo sé que Dios usa a otras personas para que sean de bendición. Porque Dios tiene un cuerpo que es formado por muchos miembros. Y aunque estemos en liderazgo, aunque seamos pastores, lo que seamos en el cuerpo de Cristo, no estamos formados para navegar solos. Necesitamos tener a otra persona a la que podamos confiarle nuestro dolor y nuestra tristeza en esos momentos difíciles, porque es inevitable que todos pasemos por tribulaciones, momentos difíciles, pruebas, circunstancias complicadas. Y es en ese momento donde debemos de tener a alguien con quien compartir nuestras penas. Amén. Es por eso que debemos desahogarnos y pedirle a esa persona que ore por nosotros cuando no sentimos las fuerzas para hacerlo. Solo que debemos de hacerlo con alguien que verdaderamente sea de apoyo espiritual. Porque a veces hay personas que en vez de levantarte cuando tú te sientes que estás caído, lo que hacen es hundirte más. Procure que esa persona sea madura espiritualmente y que camine, amén, en el espíritu, porque no a todo el mundo se le puede contar lo que nos pasa, porque no todo el mundo sabe manejar la privacidad de los demás. Hay muchas personas que tienden a contarlo todo, no se pueden callar nada. Y hay muchas personas que verdaderamente no están preparadas para ni siquiera dar un consejo en los momentos difíciles. No saben. Hay muchas personas que saben ser oído, porque hay momentos que necesitamos un oído que nos escuchen. No queremos que nos den versículos bíblicos, no queremos que nos digan qué tenemos que hacer, solamente queremos que nos escuchen, porque queremos desahogarnos
Y eso tenemos que aprender a discernirlo también. Cuando alguien viene a contar una situación difícil, tenemos que pedir al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, dime, ¿qué hago? ¿Callo o hablo? Pon tú en mi corazón qué decirle a esta persona. Sabes que hay momentos que solamente la persona quiere que tú lo abraces y llores con él. Me ha pasado que ha venido una persona a contarme de sus circunstancias y todo lo que he sentido hacer es abrazarla y llorar con ella. Como dice la Biblia, llorar con el que llora, gozarse con el que se goza. Y hay momentos que lo que necesitamos es eso, que alguien sienta simpatía por lo que estamos sucediendo, por lo que está sucediendo, en nuestras vidas. Que alguien llore con nosotros, que nos seque las lágrimas. Y mira, eso trae una sanidad increíble. Eso produce algo en el corazón de la persona que está pasando por la aflicción. Porque la persona ve tu compasión hacia ella. La persona ve que a ti te duele lo que a ella le duele. Y eso causa que esa carga que esa persona tiene se alivie. Amén. Así que tenemos que tener a alguien a quien contarle. Decirle a un hermano, a una hermana: ora por mí. Estoy pasando momentos difíciles. No nos resta a nuestra fe y a nuestro carácter cristiano. Porque hay personas que se creen tan espirituales que piensan que si le cuentan a otros su situación y le piden oración, ya no lo van a ver como tan espirituales. Por eso tenemos que verdaderamente vaciarnos de todo orgullo y de toda altivez. Porque déjame decirte que cuando Dios creó al ser humano, puso en él un espíritu, y ese espíritu se nutre de los demás espíritus, de las demás personas. Aleluya, llegó mi perrita tocando la puerta. Gloria al Señor. El espíritu del hombre se nutre de los demás espíritus. Por eso es que dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Es bueno que tengamos relaciones con las demás personas, que se hagan lazos, esos lazos emocionales, porque el espíritu del hombre necesita de los demás para nutrirse y crecer saludablemente. Y es por eso que no nos resta decirle a una persona: ora por mí, necesito tu oración. No decir estoy en victoria cuando no es verdad. Hay muchos cristianos mentirosos. En victoria. ¿Y cómo está? En victoria. Usted no está en victoria. Aquí terrenalmente usted no está en victoria cuando usted está pasando por pruebas duras. Es como no, porque tenemos que confesar las cosas positivamente. Pero no es cierto. Si no estamos en victoria, no estamos en victoria. Yo siempre digo, estoy pasando por una circunstancia difícil, pero Dios tiene el control. Porque tampoco podemos andar diciéndole a todo el mundo: ay, es que estoy mal, es que esto, que el otro. Porque entonces, ¿qué tipo de fe es esa? ¿Se da cuenta? Entonces la gente va a decir: pero ¿estás sirviendo a Dios y constantemente está en una prueba, en una tribulación? Eso los que son débiles en la fe no lo entienden. Entonces lo correcto es decir: estoy pasando por una circunstancia difícil, pero Dios tiene el control. Amén. En muchas iglesias nos enseñan a ser hipócritas y a andar con una sonrisa y a decir que estamos en victoria cuando nos sentimos que estamos desfallecidos.
A mí me ha tocado pararme detrás de este micrófono aquí y predicar. Y estar pasando por situaciones difíciles. Yo lo he dicho, estoy pasando por situaciones difíciles, pero eso no me impide seguir predicando la palabra de Dios. Aleluya, porque mientras yo me ocupo de las cosas de Dios, Él se ocupa de la mía. Pero todo eso de ser hipócrita y andar con la sonrisa y que estamos en victoria sin no estar, esto es para impresionar al mundo. Y por esto muchos cristianos le hacen creer al mundo que nosotros tenemos una vida perfecta, que no sufrimos, que no pasamos por tribulaciones. Y no es que usted y yo andemos llorando por los rincones y diciéndole a todo el mundo lo que nos pasa. No creo que esa es la imagen de derrota que debemos de presentar ante un mundo que está hundido en el pecado. Pero sí podemos decir, estoy en la prueba, pero mi Dios tiene el control. Mi Dios tiene el control. Aleluya. Podemos llamar a un hermano en la fe y decirle cómo nos sentimos. Es un error encerrarse y tratar de luchar solo con lo que nos está atormentando. Por eso somos un cuerpo para sostenernos y nutrirnos el uno al otro cuando nos falten las fuerzas. Dejemos de querer aparentar que somos los super cristianos y seamos reales. Habrá momentos en nuestro caminar con el Señor que vamos a experimentar el dolor, la soledad, el fracaso. Momentos en que todo se nos viene encima. Y por más que oramos, pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Y no es que se ha olvidado, sino que Dios permite estos procesos para perfeccionarnos en la fe y en el carácter. Cuando le arrematan esas pruebas a uno, Dios se queda calladito. Está mirando nuestra reacción. Está mirando si vamos a operar en fe o en incredulidad, en temor y duda. Y es un momento crucial porque muchas veces operamos en la duda, en la incredulidad. Nos falta la fe. Hace unos días atrás, unos meses atrás, me vino una circunstancia muy fuerte. Y el enemigo quería como hacer que yo totalmente desfalleciera. Era la presión era fuerte, muy fuerte. Y yo decía, wow, esto está fuerte, esto está duro. ¿Qué hago? El enemigo empezó a bombardear, porque eso es lo que hace el enemigo en esos momentos difíciles. Dios aparentemente está callado, pero el enemigo se levanta y empieza a hablarte. Wow. Es increíble como el diablo habla cuando uno está pasando por una prueba difícil. Empieza a meterte duda, empieza a meterte temor. Esto no va a cambiar, esto se va a quedar así, vas a perder esto, vas a perder aquello. Wow, no se calla el enemigo. Y Dios, calladito. Y como dice la alabanza, cuando Dios está callado es porque Él está trabajando. Pero Dios está observando cómo vamos nosotros a reaccionar en esos momentos difíciles. ¿Cómo vamos a reaccionar? Esto me lleva a la memoria el pueblo de Israel en el medio del desierto. Dice la palabra que Dios lo llevó allí para probar qué había en su corazón. Y así nosotros pasamos por momentos difíciles, pasamos por desierto. Y en ese desierto se nota lo que hay en nuestro corazón. Yo en ese desierto me di cuenta que habían algunas cosas que habían que mejorar en mi vida espiritual. Porque yo no estaba actuando como tenía que actuar cuando me vino el fuego de la aflicción. Y por supuesto Dios siempre sale al rescate. Después que pasó la aflicción, Dios salió al rescate y dio la victoria. Pero en esos momentos que parece que Dios se ha olvidado de ti, es un momento crucial en tu vida espiritual, porque empiezan a surgir cosas en ti que tú no imaginabas que estuviesen ahí. Porque no es fácil decir gloria a Dios, aleluya, cuando estás en el mero fuego de la aflicción. Cuando es una prueba grande. No pruebitas, porque pruebitas, esa la pasamos diariamente en la vida cristiana.
siempre aparece alguien que quiere pisarnos el dedo grande. Eso ya nosotros, ya somos expertos en vencer esas pequeñas dificultades. Pero estoy hablando de esas pruebas fuertes, pruebas que parecieran de vida o muerte. Ahí es que se perfecciona el carácter en nosotros y muchas cosas que están escondidas, que solamente salen a reducir en esos momentos. Y por eso Dios se calla y pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Él está trabajando. Amén. Vamos a experimentar momentos de soledad, en los cuales pareciera que no tenemos a nadie y que nadie se acuerda de nosotros y a nadie le importamos. ¿Te has sentido eso? Yo lo he sentido. ¿Sabe por qué Dios permite esos momentos? Para tratar con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros tenemos codependencia emocional. Codependencia emocional quiere decir que si no estamos con otra persona no nos sentimos bien. Y tenemos que aprender a estar a solas con Dios. Yo pasé unos años a solas con Dios. Totalmente aislada de todo el mundo. Eran muy pocas las amistades que tenían y las que tenían estaban muy ocupadas trabajando en el Evangelio. Así que yo estaba sola. Pero en medio de esa soledad, Dios trató con muchas áreas de mi vida y me enseñó a estar sola. Me fascina estar sola. Aleluya. Me encanta compartir. No quiero decir que soy una persona que quiere estar sola todo el tiempo. No, me encanta compartir con los demás, pero extraño la soledad. ¿Por qué? Porque en la soledad me meto en la presencia de Dios. Me meto a interceder por los demás. Me meto a estudiar la palabra y Dios me habla. Me fascina mi soledad. En las mañanas estoy solita, mi esposo se va a trabajar y me meto a interceder, me meto en la palabra. ¡Wow! Y viera qué clarito habla el Señor. Eso lo aprendí en esos años de soledad. En esos años que estuve soltera, que no había llegado el esposo. ¿Sabe qué aprendí en esos años? A buscar el rostro de Dios. Vencí la soledad con la presencia de Dios. Y fue en esa soledad donde tuve las experiencias más hermosas con mi Salvador. Pero por supuesto que esta soledad no es para toda la vida. Dios permite que pasemos por ella por un tiempo. Porque bien dice Él en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso quiere decir no solamente que tenga una esposa, sino que también esté rodeado de personas. Amén. No es bueno que el hombre esté solo a ningún nivel. Siempre necesitamos tener a alguien porque somos un cuerpo y somos seres relacionales. Amén. Entonces, en esos momentos de soledad, no piense que Dios se ha olvidado de ti. Dios está tratando contigo. Dios está perfeccionando ciertas cosas que solamente en la soledad lo puede hacer. Amén. No te debe de asombrar la soledad, porque los grandes hombres de la Biblia también experimentaron la soledad. Amén. Así que todos pasamos por eso. Mire, los hombres de Dios, los grandes hombres, experimentaron el dolor, la soledad, la injusticia. ¿Por qué? Porque ser hijo de Dios no nos excluye de estas cosas. Y vivimos en un mundo viciado al pecado. Y estamos viendo los resultados del pecado. Y el Señor no nos ha prometido que no experimentaremos estas tribulaciones. Lo único que nos prometió es que va a estar con nosotros y que va a darnos paz aún en medio de la tormenta, que esa es otra lección, aprender a tener paz en medio de la tormenta. Amén. Tenemos que ser reales. El cristiano pasa por momentos en los que se siente solo, momentos en que se decepciona, se frustra, pero la fe en nuestro Dios es el ancla que nos sostiene y nos da la fuerza para seguir luchando, aun cuando ya no tenemos fuerzas.
Es esa fe la que nos hace creer que más allá del túnel habrá una luz, que después de la lluvia saldrá el sol, después de la tormenta vendrá la calma. Amén. Y como dije recientemente, fui golpeada con esos detonantes espirituales y me sentí horrible. Y me pareció que estaba sola. Pero clamé, lloré, porque es bueno llorar y desahogarse. Y cuando digo que clamé, no me refiero solamente a clamarle a Dios, me refiero a hablar con personas a las que le tengo confianza y decirle cómo me sentía en ese momento, ya que no me sentía con el ánimo ni siquiera de orar. Y otra persona me animó, me dio una palabra de aliento y me recordó todo lo que Dios había hecho por mí. Se necesitan más oídos en el cuerpo de Cristo, aquellos que te den una mano cuando sientes que no puede más y que levanten tus brazos cuando tú no tienes las fuerzas para hacerlo. Amén. Vamos a experimentar la soledad, momentos difíciles, pero Dios está ahí. Él nunca nos abandona. Él nunca nos deja. Amén. La tempestad llegará, los vientos serán recios, pero nunca podrán ser tan fuertes que puedan derrumbar el arca donde nos refugiamos. Es en los momentos de soledad donde Dios está más presente. Cuando creemos que Dios nos ha abandonado, es cuando más cerca está. Esa soledad, esa frustración, esa tribulación están diseñadas para enseñarnos a ser fuerte en el Señor, para que aprendamos a caminar por fe, aun cuando las circunstancias digan todo lo contrario. Son esos momentos los que nos llevan a ser más dependientes de Dios y menos autosuficientes. Si no tuvieses estas pruebas, ¿cómo supiera que Dios puede resolverlas? Si estás pasando por momentos difíciles y siente que no puede más, hoy te digo que sí puede. Refúgiate en el Señor y busca una hermana o un hermano a quien le tenga confianza y pídele que interceda por ti. Pídele que te ayude con el peso de esa carga. Sé fuerte y valiente. Esfuérzate. Esto pasará y verás que Él te dará la victoria. Pues Él ha prometido nunca dejarte ni abandonarte. Amén. Yo espero que te animes y que sepas que Dios está contigo aún en medio de tu soledad. Espero que esta palabra te sea de bendición. Será hasta la próxima.